Muy bienvenidos a todos y a todas a otro webinar de la Cámara de Comercio de Santiago, revelando ahí tendencias, cosas que están pasando en la industria y que obviamente vienen a aportar a los modelos de negocio, ¿cierto? Y a la experiencia de la mano de la innovación y de la diferenciación en muchos casos. Así que hoy día, con el gran titular, Empresas del Futuro, la era de alto valor añadido. Hoy quien nos va a contar de esto es Jaime García, a quien tenemos presente y que de antemano quiero agradecer. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por esta Muy instancia. bienvenido. Corporativa y más de 20 años como empresario en distintas industrias. De hecho, acá Jaime nos estaba comentando por interno, ¿cierto? Que desde los 20 incluso ya estaba relacionado a procesos de la industria, así que procesos de transformación, así que tiene mucho que contarnos al respecto. Así que junto a su equipo hoy en día lideran proyectos de disrupción de modelos de negocio en diferentes industrias, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y hoy día, ¿qué están haciendo? Encontrando pequeñas fisuras. Me gusta ese nombre, Jaime, desde el lado del entendimiento, después de lo que tú nos vas a explicar, ¿cierto? Los activos. Fisuras profundas en los modelos de negocio actual. ¿Sí? Hemos entendido que la pandemia nos ha generado nuevos desafíos, así que por lo mismo entendemos que también tenemos que ser más ágiles en cómo tomamos las decisiones y cómo transformamos también nuestros modelos de negocio, ¿cierto? Y los adaptamos a los nuevos desafíos. Y bueno, estos desafíos, estos dolores que muchas veces tienen las industrias, los modelos de negocio, las empresas, como queramos llamarlo, ¿cierto? A través de Rocking Business y de Jaime lo transforman en desafíos, ¿ya? Para que no se vea algo como negativo siempre. Y para terminar, ¿cierto? En activos de alto valor añadido. Y aquí, o sea, Jaime, yo creo que acá hoy día nos vamos a sorprender de cómo finalmente abordamos la revalorización de lo que son los activos en la empresa y le damos un poco esta mirada de cara a los nuevos desafíos que de nuevo nos están generando el nuevo consumidor. Así que, Jaime, ¿qué es esto de activos de valor añadido? Te doy de nuevo la bienvenida, cuéntanos un poco y partimos para no alargar más. Le recordamos a los que nos están viendo que esta es una grabación que, o sea, está siendo grabada este webinar, así que va a quedar disponible durante la tarde de hoy o mañana a primera hora, así que para que no se preocupen, si es que se perdieron de algo, la pueden volver a retroceder y la pueden volver a ver. Y finalmente, cualquier pregunta vayan haciéndolo a través del chat y al final de la presentación de Jaime vamos haciendo las interacciones respectivas y ahí Jaime nos irá respondiendo y resolviendo dudas. Así que, sin más, Jaime, te doy la bienvenida y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julia. La verdad que ni yo mismo podría haber hecho esta excelente presentación, tanto de mí como de lo que es Rocking Business. Y bueno, como tú bien has dicho, bueno, hemos entrado en la era del alto valor añadido, ¿no? Los tiempos han cambiado, los negocios cada vez tienen más fisuras, tienen más dolores, entendiendo un dolor como un desafío, como un reto de negocio. Y esperemos que esta conversación que vamos a tener ahora o esta presentación que les traemos, que le hemos hecho con mucho cariño y mucho esmero para la cámara, podamos, bueno, sorprenderles con algo, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Ahí me dicen Vale. si se ve. Se ve perfecto. Ponerla en presentación y estamos. Y ahí estamos, Ahí ¿no? está. Bueno, Sí, ¿se me escucha bien? ¿Sí? sí. Vale. Bueno, primero vamos a hacer un disclaimer donde lo que queremos decir es que los tiempos han cambiado. La historia fue historia, gracias a que hemos ido avanzando en la historia, hemos ido cambiando ciertos patrones y ciertos valores sociales, pero sin embargo puede haber cierto contenido que eventualmente puede ser altamente cuestionable por los tiempos de hoy en día. Sin embargo, la realidad sucedió como sucedió, ¿no? Y nos resulta imposible narrar estos acontecimientos sin exponer algunas imágenes o contar alguna historia, ¿no? Entonces, primero voy a dar paso a una de las empresas más grandes del mundo. Yo creo que conocéis todo de qué estamos hablando, ¿no? Esta es la NBA. NBA que en algún momento no era lo que hoy en día conocemos, ¿no? Hoy en día la NBA la conocemos y sobre todo ha pasado por ciertas etapas, pero principalmente de los años 80 para acá,
hemos tenido grandes estrellas, ¿no? O sea, todos conocemos a Michael Jordan, Larry Bird, Dennis Rodman, Magic Johnson, y todos son superestrellas. Pero en algún momento la NBA, como muchas empresas, pasó por momentos turbulentos, por momentos difíciles y con grandes dolores y desafíos de negocio, incluso llegando a estar a punto de la quiebra, ¿no? En aquel momento, a finales de los años 70, la NBA se concebía como un negocio o como un deporte netamente donde se entrenaba, se buscaba quién era el más duro, el más rudo, quién entrenaba más, quién era más técnico. Los grandes jugadores salían de estos drafts universitarios, ¿no? Y en aquel momento, bueno, predominaban mucho los Boston Celtics, ¿no? Eran los que la llevaban en su momento, pero era un juego rudo, era aburrido, ¿no? Era algo donde finalmente el público y el negocio iba cayendo cada vez más y más y más. Y los grandes estadios, bueno, permanecían vacíos, la gente cada vez pagaba menos por los tickets, era mucho más aburrido. Era un deporte donde había mucha falta entre los jugadores. Bueno, en realidad monótono y aburrido, ¿no? Y esto, bueno, nos puede sonar en muchos negocios que ocurre, ¿no? O quizás alguno de los que nos están viendo ahora puede decir, oye, me está pasando un poco, ¿no? En mi negocio en este momento. Pero de repente apareció en esta industria el doctor Jerry Bass, un magnate de los negocios en aquella época de California, donde eran tiempos muy revueltos, donde venía del mundo del espectáculo, del mundo del ocio. Bien controversial este señor, ¿vale? Pero muy querido, muy reconocido, sobre todo en la parte de los famosos, ¿no? De todos los artistas de Hollywood. Y este señor, que era amante del baloncesto y que le gustaba el básquet, ¿no? Que le gustaba ir a los partidos, decía, mira, la verdad que yo estoy aburrido, yo quiero pegar un cambio, yo voy a ver un partido de la NBA y me aburre, cada vez pagaría menos. Y como venía del mundo del espectáculo, ¿no? Y era un showman en el fondo, bueno, este fue el que cambió la NBA como hoy en día la conocemos, ¿no? O sea, el doctor Jerry Bass fue el que pegó un cambio y el que dijo, a partir de ahora yo quiero empezar a hacer que la NBA sea sexy, ¿no? Sea algo que la gente quiera ir, que la gente disfrute y que la gente lo pase bien. Y este señor compró Los Ángeles Lakers por 65 millones de dólares, donde en aquel momento todo el mundo se reían de él y dice, este tío está loco. O sea, realmente está loco porque es una industria que va a quebrar. A finales de los 70 todo el mundo pensó que la NBA iba a quebrar. Y este señor compró por esa cantidad desmesurada de dinero lo que es el equipo de Los Ángeles Lakers, que hoy en día podrían ser, los tiempos que corren, no sé, 350 millones de dólares, para hacernos una idea. Y hizo tres cosas buenas o tres cosas disruptivas donde le añadió unas capas de valor impresionantes, ¿no? La primera que hizo es contratar a este señor. Este señor, para quien no lo conozca, es Magic Johnson, uno de los mejores jugadores de la NBA de la historia, que con la dupla con Kareem Abdul-Jabbar fueron la pareja estrella de los Ángeles Lakers a finales de los 70 y tantos, 80, ¿no? Lo segundo que hizo bueno también este señor, que después veremos, es contratar a Pat Riley, que fue el entrenador que hizo ganar a los Lakers 4 títulos consecutivos, desbancando en aquel momento a quienes eran los campeones, ¿no? de la NBA, que eran los Boston Celtics, ¿no? Lo rodeó todo el básquet de farándula, lo rodeó de fiesta, lo rodeó de famoso y le empezó a dar finalmente glamour, ¿no? O sea, lo que quisieron es, vamos a hacer que la gente que rodea el básquet le guste el ocio, se llene de glamour, se llenen las estrellas y la gente lo pase bien, porque era algo como muy monótono y muy aburrido. Entonces empezaron a llegar los mejores clubs de Los Ángeles pues eso, con todos los jugadores de Los Ángeles Lakers, con todos los famosos, que luego más adelante vamos a ver y que empezaron a ir a las tribunas, ¿no? Estamos hablando de famosos a nivel como Madonna, Jack Nicholson, etcétera, ¿no?
Y aquí está este señor, ¿no? Pat Riley, que fue el entrenador que empezó también a estabilizar todo esto, ¿no? Porque claramente, o sea, no todo era fiesta. Había que trabajar, había, te- había que llevar un lineamiento también profesional, porque en pocas palabras también estos jugadores, con la época que había y con todo, con lo desordenado, ¿no? O con esa época tan rocambolesca que había en Los Ángeles en los años 80, pues había que darle un poco de profesionalismo, de rutina, sin dejar que en el fondo fuera esto algo entretenido, algo glamuroso y un equipo sexy, como quería este señor Jerry Bass, ¿no? Cambiaron los uniformes, le pusieron esta vestimenta a Los Ángeles Lakers mucho más llamativa. Anteriormente a todo esto, todos los equipos eran colores más sobrios, eran colores más aburridos. Y aquí se la empezaron a jugar, me empezaron a meter un uniforme morado, amarillo, empezaron a contratar jugadores muy carismáticos, simpáticos, siempre andaban riendo y que en el fondo querían cambiar el mindset que es ir a jugar para divertirse, ¿no? Entonces ahí empezaron a pasar cosas como muy mágicas, ¿no? Y empezaron a ver otro tipo de juego, ¿no? Ya era una NBA que no era tan lineal, era una NBA mucho más acrobática, mucho más de espectáculo, ¿no? Empezó a cambiar todo lo que todo el mundo concebía la NBA y, y si bien se llenó de profesionalismo y de grandes jugadores, la gente iba a ver un espectáculo, la gente iba a pasarlo bien, ¿no? Ya esto no trataba de deporte, ya esto no trataba de básquet, ¿no? Esto ya empezó a ser un espectáculo. Entonces vimos a las duplas haciendo, pues, unas acrobacias que en la vida se habían visto, todos los smash que hacían, todos los giros en el aire, todo eso que nunca antes en la NBA había ocurrido, ¿no? ¿Qué empezaron a meter? Empezaron a meter el baile también, ¿no? Antes, en los tiempos muertos, conversaban los entrenadores y empezaron a meter el baile. Y fueron los precursores también de lo que hoy conocemos como los cheerleaders, ¿no? Empezaron a meter chicas súper guapas, que bailaban muy bien, que en el fondo hacían unas performances impresionantes. Después me empezaron a meter más a lo largo del tiempo también hombres y también entraron las mascotas, ¿no? Que algunos ya conocían. Entonces la gente en el fondo terminaba siendo esto, pues como en como podría ser un circo romano al final, o sea, todo el mundo lo pasaba bien. Iba y decía, oye, veo grandes estrellas, veo famosos, hay espectáculo, hay baile, hay una performance, y se fueron metiendo cada vez más y más y más capas de valor a algo que en un momento era un negocio que simplemente era de deporte, ¿no? Empezaron a reformar todos los estadios. O sea, uno ve esta foto y dice, bueno, yo no sé si esto es, no sé, la discoteca de Pachá en Ibiza o es el estadio de Los Ángeles Lakers, ¿no? Y empezaron a hacer estadios, a ampliar los estadios porque se dan cuenta que la gente cada vez iba más y más y más, porque al fin de cuentas, o sea, todos somos personas y lo que queremos es pasarlo bien en la vida, ¿no? O sea, independiente que tengamos el trabajo y que en algunos se pase mejor, otros se pase peor, pero llega el fin de semana y queremos pasarlo bien. Entonces la gente empezó a ver a la NBA como un entretenimiento donde iban hombres, mujeres y hasta niños. Era un espectáculo finalmente, ¿no? Y llegaban a estos estadios impresionantes y al cliente o al consumidor final lo que le trabajaban en el fondo eran las emociones. O sea, era llegar aquí, tener una entrada de Los Ángeles Lakers contra los Chicago Bulls y ir a este pedazo de estadio, ¿no? Y de repente ir y ver, y fue cuando se empezaron a, como a descubrir, ¿no? Todos estos reservados, ¿no? Toda esta zona VIP, los floor seats, ¿no? Que luego veremos que son esas primeras y segundas filas donde iban los famosos y donde pasaron de tener estadios súper vacíos y sin espectáculo y sin luces y súper aburrido y súper feo, a tener unas primeras filas donde estaba sentado, por ejemplo, Eddie Murphy, Madonna, Mike Tyson, y empezaron a cobrar por estas primeras filas 30, 40, 50.000 dólares por ir a ver un partido de los Lakers, cosa que hace 5 años era impensable hacerlo, ¿no? Y aquí podemos ver, pues,
pues como Magic Johnson, ¿no? Llegaban a ver a los partidos de Los Ángeles Lakers con grandes celebridades, ¿no? Podemos ver a Jack Nicholson, podemos ver a Eddie Murphy, Prince, ¿no? Michael Jackson, Madonna, Tyson, etcétera, ¿no? Y esto empezó a convertirse en un negocio de lujo. De algo que estuvo a punto de quebrar, pasó a ser un negocio de lujo, donde cada vez se iba notando más cómo iba cambiando y cómo íbamos entrando en la era del alto valor añadido. Cómo algo que pasó de ser una pelota, unas zapatillas y unos uniformes aburridos y unos tíos peleándose con otros a ver quién conseguía los 90 puntos o los 100 puntos y ganaba, pasó a ser una completa fiesta. Una completa fiesta donde todo el mundo quería ir a disfrutar, donde todo el mundo veía una coreografía impresionante de las cheerleaders, donde había unas superestrellas que cada vez les pagaban millones y millones de dólares al año por jugar, y donde además después de todo esto y correr los partidos, las mejores discotecas de California se llenaban con todos los rockstars, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Y los jugadores de baloncesto o de básquet. Entonces ocurrió una cosa, que ahí se empezó a generar un cambio brutal y Los Ángeles Lakers empezaron a desbancar a los Celtics. Empezaron a tener un juego absolutamente imprevisible, ¿no? Un juego donde predominaba el juego, el baile, la danza, la acrobacia, eh, cosas que en el fondo empezaron a dejar descolocado o a romper toda estrategia que inicialmente habían tenido el resto de los equipos, ¿no? Los Knicks, los Celtics, incluso en algún momento hasta los Chicago Bulls, ¿no? Y así fue como este señor, este empresario que venía de otro rubro, nada que ver del mundo del deportivo, pues empezaron a ganar cada vez más anillos de oro, ¿no? Más títulos en la NBA. Y fue como generó una tremenda disrupción o cómo generó un cambio absolutamente loco, ¿no? Dentro de un segmento que no se lo esperaban y cómo empezaron a ganar títulos y títulos y títulos, ¿no? Los Lakers, creando un tipo de producto o un tipo de servicio que nadie podría haber esperado que fuera así y que finalmente estaban entregando lo que el público quería y el público quería diversión, quería magia, quería cosas diferentes, quería estímulos visuales y finalmente lo que consiguieron a algo que era monótono, gris, aburrido, con estadios vacíos, ¿no? Bueno, y todo esto obviamente se empezó a llenar de fama. Todo esto se empezó a llenar de fama, entonces ya eran yates, eran eventos, eran cosas que van relacionadas mucho más y empezó a generarse como un marketing paralelo, ¿no? A todo esto. Ya no solo era el juego, sino además era el marketing, todos los sponsors, todas las marcas, todos los eventos que funcionaban, toda la industria, por ejemplo, de los yates que se empezó a mover y finalmente, este cambio, ¿no? de mindset que hubo empezó a mover un montón de industrias relacionadas al ocio, al entretenimiento, al lujo y todo rodeado a los Lakers. O sea, finalmente de algo que aparentemente no se podía sacar dinero o hacerlo negocio, se terminó convirtiendo en un negocio y un marketing increíble a nivel, bueno, a nivel de Estados Unidos y a nivel global, ¿no? Podríamos decir. Entonces, volviendo y aterrizando aquí al tema que estamos hablando, ¿no? O a lo práctico, finalmente lo que hicieron Los Ángeles Lakers fue construir unos activos de alto valor añadido. Entonces, donde otros jugaban simplemente al básquet, ellos metieron una segunda capa de valor que era el espectáculo, que eran las luces, que eran la música, que era en el fondo una serie de estímulos que a la gente les hacía sentir de otra manera, ¿no? A todo esto contrataron unas figuras ya con el activo número 3 que daban magia, que hacían magia, por eso la llamaban Magic Johnson, ¿no? Porque finalmente era un tipo que agarraba el balón y hacía
cualquier tipo de acrobacia y la gente se quedaba impactada. Era como ir a ver un show de magia en el fondo, ¿no? El cuarto activo es que metieron también performance. Entonces empezaron a meter las cheerleaders, donde se generaba un baile, donde había otro tipo de acrobacia, donde la gente se quedaba impresionada y todo tipo de público. O sea, estamos hablando de que iba todo tipo de público, hombres, mujeres, niños. Era un espectáculo, ¿no? Luego esto también se fue transmitiendo en otros deportes como el béisbol, etcétera, ¿no? También ocurrió que se empezaron a generar los espacios VIP, ¿no? Que fue el quinto activo, donde además todo esto ya lo rodeaba una fama y un glamour del nivel de las principales estrellas de Estados Unidos, de cine, ¿no? De Hollywood. Entonces lo empezaron a rodear como algo exclusivo, por así decirlo, ¿no? Eh, Algo donde todo el mundo quería ir, era súper aspiracional, algo donde a la gente o sea, pagaba cualquier cosa por estar ahí y por decir que había ido a un partido de los Lakers. Y finalmente el último activo, que esto lo hizo muy bien, el doctor Jerry Bass, que empezó a meter a las superestrellas de Hollywood en las primeras filas de los partidos de los Lakers, ¿no? Y de la NBA en realidad. Y el primero que lo hizo fue invitar a Jack Nicholson. Llamó a Jack Nicholson y le dijo, oye, me encantaría que tú pudieras venir a un partido de los Lakers, porque de verdad esto es un espectáculo. Tal. Y Jack Nicholson en aquel momento accedió y fue uno de los primeros famosos, si no el primero, que se sentó en las primeras filas para ver un partido de los Lakers. Entonces finalmente la gente también iba, no solo para ver el partido, sino para decir, oye, está en un partido y dos filas más abajo estaba Madonna, o estaba Michael Jackson, o estaba Jack Nicholson, ¿no? Entonces la cosa ya se convertía en algo prácticamente imposible de competir. O sea, no había ningún espectáculo que te entregara todas las cosas que te estaban entregando esto, ¿no? Y así, tomando otro ejemplo, o sea, nos pasamos a la era del alto valor añadido y empezamos a hablar en el fondo a esta, de cómo es lo que ellos hacían o de qué forma ellos podían trabajar con todo esto, ¿no? Y aquí pasamos a una persona, ¿no? Que se llama Clayton Christensen, que, bueno, falleció hace unos años ya, que es un profesor de innovación de la Harvard, ¿no? De la Universidad en Estados Unidos, de Harvard, y habló de un método, ¿vale? Que lo llamamos, que lo llamó en el fondo, los jobs to be done, ¿no? Los trabajos a ser hechos. Entonces, los trabajos a ser hechos, principalmente lo que decía Clayton Christensen, es que, al igual que los Lakers entendieron muy bien qué es lo que quería su público, todo producto o todo servicio realiza un trabajo para una persona. Y nosotros tenemos que descubrir cuál es ese trabajo que este producto o ese servicio realiza para el consumidor. Porque un mismo producto no hace el mismo trabajo para los diferentes clientes, ¿no? Y eso es muy importante porque esto desbanca todas las teorías del marketing que en general conocemos, ¿no? ¿No? La definición de público objetivo, esto, el tal segmento, etcétera. Y un caso que queremos poner, que es un caso de estudio de Harvard, es el caso también de cómo competía McDonald's con Burger King, ¿no? Y se habla del caso de las malteadas, ¿no? De los milkshakes. Bueno, McDonald's y Burger King toda la vida han estado peleando cómo poder ganar más participación de mercado y cómo estrujarse el cerebro para entender qué cosas le podían ir ofreciendo a sus clientes finales, ¿no? A sus consumidores. Bueno, gastaron inmensas cantidades de millones de dólares en pensar si la espuma tendría que ser, no sé, más espesa, más líquida, si había que cambiar el sabor de las malteadas, si en el fondo le gustaba un tipo de sabor de fresa o de plátano, de vainilla, etc. Pero finalmente se dan cuenta que no tenía ningún tipo de repercusión. O sea, que podían vender unos miles de dólares más, pero no generaba un tremendo impacto, ¿no? Y ellos siempre pensaban que competían contra Burger King. Pero cuando contrataron a Clayton Christensen, se dieron cuenta que finalmente estaban haciendo otro trabajo diferente para el consumidor
que una mera experiencia de cambiar un sabor o una textura del producto en la cual gastaban un montón de dinero en ingredientes, ¿no? Y cuando empezaron a observar a sus clientes, mandaron un equipo de observación a los puntos de los Macauto, entre las 6 y las 8 de la mañana, se dan cuenta que sus principales clientes eran personas que iban al trabajo, que iban en auto, y que tenían 2 horas de camino hasta el trabajo, ¿no? Que tenían que estar en el auto, que tenían que estar en un atasco, en un taco, y pasaban 1 hora y media, 2 horas, aburridos, frustrados. Además, no le había dado tiempo a desayunar en la casa y empezaron a preguntar, oye, pero en realidad, ¿usted por qué compra una malteada, ¿no? ¿Por qué compra este producto en McDonald's? Y la gente empezaba a decir, pues mira, la verdad que como estoy ansioso por llegar y necesito tener algo en la mano, me gusta llevar algo en la mano. Entonces yo manejo con una mano y con la otra me gusta llevar algo. Y antes probaba pues llevar una lapicera o de repente el celular o lo que sea, pero me di cuenta que el milkshake o la malteada cumplía esa función. Entonces les dejaba como más tranquilo el tener algo en la mano. Pero por otro lado también les pasaba que como tenían que estar 2 horas en el auto, necesitaban algo que les saciara. O sea, no habían desayunado y si se comían de repente alguna galleta o un plátano tal, pues finalmente no les saciaba tanto, ¿no? Pero una malteada tenía algo, tenía algún tipo de aditivo que era tan espeso que les permitía en el fondo mantenerse saciados durante 2 horas, ¿no? Entonces ahí McDonald's, con la ayuda del señor Christensen, se dio cuenta que no competía con Burger King, que empezaba a competir con otros tipos de productos, ¿no? Entonces empezaba a competir con el plátano, que en el fondo, bueno, la gente lo podía agarrar en la mano, se comía fácil, pero luego al cabo del tiempo, al cabo de 45 minutos, 1 hora, le volvía a dar hambre. También pensaban que competían, o empezaron a darse cuenta que también competían con los bagels, ¿no? O los bagels. Pero cuando la gente se comía los bagels, después quedaban completamente llenos de migas. Entonces también les molestaba. Iban manejando y se tenían que quitar las migas, etcétera. Y también competían con los sneakers. Entonces la gente se comía un sneaker y decía, oye, pues mira, la verdad que el sneaker me sacia, pero al final me quedo con las manos llenas de chocolate, ¿no? Entonces, ¿dónde? O sea, yo voy a la oficina, voy con el terno o con el vestido y ¿dónde me limpio finalmente? Si voy en el auto. Entonces empezaron a entender que cuando le colocaban a las malteadas este aditivo que en el fondo generaba mucha mayor saciedad, conseguían todo lo que el cliente estaba buscando. O sea, realizaba el trabajo que el cliente buscaba. Y finalmente tenía una cantidad de valor añadido que los competidores no tenían, ¿no? Entonces era un producto rico, era un producto que en el fondo uno podía tener en la mano y se entretenía, les saciaba y además no les manchaba. Por lo tanto, ahí fue cuando McDonald's empezó a desbancar en ventas y una vez que aplicaron todo eso, empezaron a vender el doble o el triple en los siguientes trimestres, ¿no? Bueno, entonces después de todo esto, donde ya más o menos vamos concibiendo un poco la idea, donde hemos pasado de la industria del deporte, que la convirtieron en la industria del entretenimiento, el glamour y el lujo, ahora una industria de lo que es la restauración, con una franquicia de las más importantes del mundo, que es McDonald's, y cómo empezaron a entender el valor añadido que le daban a sus clientes, tenemos que decir, bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo en el fondo yo puedo ir entendiendo o cómo puedo ir aplicando esto para mi negocio, ¿no? Entonces, todos lo tenemos súper claro que lo primero que hay que definir es una propuesta de valor. O sea, ¿cuál es el real valor que nosotros estamos entregando a nuestros clientes? Pero dicho por nuestros clientes. O sea, no lo que nosotros pensamos o concebimos que es una hipótesis que no está comprobada, sino dicho por nuestros clientes. Entonces, para eso, como todos sabemos, creamos una serie de productos o servicios, realizamos un marketing enfocado muy bien en aquellas necesidades que realmente tienen nuestros clientes y en por qué nos están contratando nuestros clientes. Se hace una red de distribución, definimos una forma de atender a nuestros clientes, pero sobre todo, y este es donde voy a incidir mucho, sobre todo creamos una marca que abarque todo esto.
Porque al final lo que se nos queda en nuestra retina es esa marca que recoge todos los anteriores puntos, que recoge todas las técnicas del Jobs to be done y que finalmente genera una serie de capas de valor y de activos de alto valor que otros no pueden hacer, ¿no? Porque finalmente lo que ocurre acá es que de lo que no se debe tratar esto es de vender pizza margarita. O sea, nosotros si nos quedamos en una transacción, en algo que en el fondo tenemos que cubrir la necesidad de nuestros clientes, ¿no? Que lo hemos escuchado todo el rato. ¿Qué es el negocio? Cubrir la necesidad del cliente. Esto ya no solo se trata de cubrir la necesidad del cliente, no es entregar pizza margarita, es sobrepasar las expectativas de nuestro cliente, seguir agregando valor constantemente, ¿no? Entonces, la cosa finalmente no trata de lo transaccional. La cosa no trata de cómo nosotros vamos a cubrir esa necesidad del cliente, sino de cómo vamos a hacer sentir al cliente. Porque finalmente somos personas donde nos priman las emociones, donde nosotros contratamos en base a las emociones. ¿Cómo nos ha hecho sentir esta empresa? ¿Qué felicidad me otorga? ¿Qué sensaciones me hace sentir, valga la redundancia, para que yo les contrate? Entonces, esto es cómo hacemos sentir a los clientes, ¿no? Y aquí viene la construcción de los activos de alto valor añadido. Porque finalmente, todo el mundo sabemos lo que es un activo. O sea, tenemos activos de muchos tipos dentro de las empresas. La marca, las patentes, las máquinas, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo puede ser, las personas incluso, ¿no? O sea, puede ser un activo un activo, en el fondo. Pero ¿cómo es un activo de alto valor añadido, ¿no? Y aquí lo que decimos es que un activo de alto valor añadido es esa huella dactilar que tiene nuestra compañía. Es ese ADN y esa esencia que nadie nos puede imitar. Y eso es una reflexión o una introspección muy profunda dentro de nuestra compañía. Porque finalmente, dos empresas que hacen lo mismo, que se dirigen al mismo grupo objetivo, ninguna de las dos es igual a la otra. Todas tienen esa huella dactilar, ese blueprint que hay que conseguir y que tenemos que pensar para poderlo transmitir. Y desde ahí ir creando nuestros propios activos de alto valor añadido. Los propios, los que nadie nos puede imitar. ¿Ok? No es un plug and play que decimos, ok, yo voy a ganar una ventaja competitiva y voy a aplicar esto y a los 6 meses mi competidor puede comprarle lo mismo al mismo proveedor, tal aplicación o contratar a tal persona y en el fondo la cosa cambia. No, eso es incremental. Nosotros buscamos algo que sea exponencial. O sea, queremos hacer algo disruptivo y algo que de verdad impacte al negocio. Y hay que buscar esa huella dactilar, ¿no? Pero finalmente, claro, un activo en sí mismo no es sinónimo de valor. O sea, finalmente, si no conseguimos todo esto y si no creamos una serie de activos que después más adelante vamos a poder ver, vamos en el fondo a tener una mejora sustancial por 2, 3, 4 meses, pero después de eso se nos va a caer de nuevo el sistema, ¿no? Entonces, si nos vamos a Google, bueno, tenemos la descripción del libro de lo que es el valor añadido, ¿no? Finalmente es una utilidad adicional que tiene un bien o servicio después de haber sufrido un proceso de transformación, ¿no? Por ejemplo, bueno, si nosotros tomamos el metal, el caucho y algunos componentes electrónicos, podemos decir, bueno, son diferentes piezas que cuando las juntamos y le metemos cierta inteligencia, tecnología o know-how, podemos crear un auto. Y finalmente, la creación de ese auto es un valor añadido a todos los componentes o todos los servicios que de forma independiente se podrían haber, o sea, se han creado en el fondo, ¿no? Nosotros en Rocking Business a todo esto lo llamamos los activos de alto valor añadido y los llamamos los AVA, ¿no? Los AVA Gold. O sea, ¿cuáles son los grandes éxitos que nosotros podemos ir identificando dentro de las diferentes compañías que realmente impactan en el mercado y que realmente valoran tus clientes, ¿no? Y finalmente estos AVAs, ¿no? Son los que
realmente te diferencian de tus competidores y no te los pueden copiar. Porque ahí está la clave, ¿no? Les voy a poner un ejemplo pasando ahora al mundo de la electromovilidad. Todavía puede hablar todo Ah, serio, porque que si esto, que si aquello, ya no hay nada de lo que no hay motor y adentro y sonido ahí. Súper horrible. Este auto, de ese logo ahí, que el que no lo conozca no sabe lo que es. Dice Hyundai, ni por fuera ni por dentro. Dice Ioniq Q5 solamente en la parte de atrás. O sea, que Vale, voy a cortar acá. No sé si está bien o no, pero entrando a todo esto, estamos entrando en una época donde ya los autos a benzina, ¿no? O a diésel cada vez están más en picada, ¿no? O sea, primero por el precio del combustible, que ya todos sabemos que está disparado. En Europa, por ejemplo, ya países como España, ahora mismo el litro de gasolina está costando 2,30 €. Os podéis imaginar qué locura. Acá cada vez ha ido subiendo más también. Pero la industria automovilística se está empezando a reformular, entonces ya los autos no se miden por lo que se medían antes. Antes los autos tenían, bueno, no sé, los neumáticos más grandes, las llantas mejores, cierto diseño más aerodinámico, pero principalmente se medían por motor. O sea, qué tanto motor tiene, qué velocidad tiene, tal. Hoy en día eso dejó de tener valor. Hoy en día ya los autos que vienen al futuro, como decía este señor, eh, son medidos ya por el diseño, por la usabilidad, por qué tan rápido se recargan las baterías. Todos son, todos son planos, en el fondo abren el motor y ahí uno busca, o sea, abre el capó, uno busca y ya no hay motor. Ya hay baterías, hay cable y uno se mete dentro del auto y hay computadores, ¿no? Entonces todo esto ha ido cambiando el paradigma, ¿no? últimamente Ahí. Y pasamos al caso de Tesla, ¿no? Entonces, haciendo el mismo ejercicio que hacíamos antes con los Lakers, bueno, vemos que finalmente Tesla, ¿no? Todo el mundo conocerá a este señor, seguramente este señor habla un poco y las acciones en el mundo suben, cambia de opinión, todo baja, o sea, finalmente este señor con su palabra controla lo que quiere prácticamente, ¿no? Y decimos que Tesla fue, bueno, uno de los precursores de los autos eléctricos, pero es muy difícil desbancar a Tesla por lo mismo, porque se preocupó de crear activos de alto valor añadido, ¿no? Donde otros tenían lo básico, que es el auto eléctrico, ¿no? Finalmente Tesla se preocupó de trabajar la narrativa, ¿no? Entonces el segundo activo de alto valor añadido es la narrativa. Cómo Tesla, incluso con las letras que tiene, que son unas letras ultra futuristas, transmite y narra, o sea, hasta en los manuales de usuario, cada cosa que quiere vender. O sea, todo está perfectamente narrado, como si fuera una historia para una persona que de verdad se quiere asociar a la marca como algo disruptivo, futurista, innovador y finalmente muy, muy, muy aspiracional, ¿no? Pero también entendió el señor Elon Musk que esto no iba solo de auto, no iba solo de cómo contamos la historia, sino iba de cuál es la experiencia que tiene el usuario. Entonces, cuando una persona se sube a un auto de Tesla, pues se da cuenta que todo es tecnológico, que hay un montón de cosas que las hace sola, que finalmente no se escucha nada en ese auto y que incluso, y ya pasando al activo número 4, son autos que hasta se estacionan solos. O sea, ellos llegan y prácticamente, incluso hay algunos prototipos que ya están haciendo que podrían incluso manejar en carreteras autónomas y uno no tendría que hacer prácticamente nada. Después de eso, metió un activo adicional, que fue el supercharger de Tesla, ¿no?
Entonces tardaba un tercio en cargarse el auto, a diferencia de otros autos eléctricos, ¿no? Que uno tenía que esperar ahí un montón de tiempo y además era muy difícil encontrar qué lugares o tener zonas donde podía recargar todo eso. Pero al final el activo más importante de Tesla es el Superman, ¿no? Este superhombre, este Elon Musk que, que prácticamente lo tienen, bueno, no sé, como una deidad, ¿no? Como un dios, por así decirlo, ¿no? Y ese fue el sexto activo, ¿no? De alto valor añadido que generó Tesla, ¿no? Entonces, finalmente, de esta forma es muy difícil competir con Tesla, ¿no? Cuando los autos se limitan simplemente a ser eléctricos, hay otros que trabajan en otras capas de valor que no tienen nada que ver al auto. En realidad no tienen nada que ver a la movilidad, tienen que ver con muchas otras cosas, ¿no? Que finalmente trabaja sobre las emociones de los clientes, ¿no? Cómo hacemos sentir al cliente. Pasa lo mismo con Starbucks, ¿no? O sea, todos conocemos muy bien el modelo de negocio de Starbucks y mientras que otros servían simplemente café, pues Starbucks lo que hacía es, te ponía unos sillones súper cómodos. Después fueron los que inventaron este vaso desechable térmico con el cartoncito, ¿no? Y con la tapa. Después, además, tenían una interacción con el cliente absolutamente increíble. O sea, una atención súper cálida. Te escribían tu nombre en el vaso. Después te lo entregaban, te llamaban por tu nombre. Todo eso generaba una conexión muy emocional con el cliente que iba a Starbucks, ¿no? También crearon sus propias cafeteras, ¿no? El activo número 4 crearon sus propias... no, perdón, el 4 crearon sus propios locales con un mismo estándar. O sea, tú podías ir a tomarte un café a Starbucks y daba lo mismo que estuvieras en Nueva York, en Santiago, en Sao Paulo, daba lo mismo. Era el mismo café, el mismo lugar, la misma experiencia, ¿no? Y eso fue generando también o sea, una valorización de marca y un crecimiento exponencial, ¿no? El activo 5 del que comentaba antes eran las propias cafeteras. O sea, Starbucks pidió a una empresa italiana que hicieran sus propias cafeteras, lo registró, lo patentó y finalmente nadie, y blindó esos contratos y finalmente nadie podía tener esas mismas cafeteras de Starbucks, ¿no? Con ciertas peculiaridades. Y el último activo de alto valor para Starbucks era la preparación de su personal, ¿no? De su gente, donde tenían un propósito bien definido, donde todas estas personas tenían un nivel de onboarding y de preparación que era igual en todo el mundo, donde además los especializaron con técnicas de baristas, entonces estaban ultra preparados. Y finalmente todo esto lo que conseguía es tener un blindaje o un aparataje tal de activos de alto valor añadido que era imposible competir. Y de hecho nosotros luego nos fuimos dando cuenta, todos hemos visto pequeñas imitaciones con otras marcas de Starbucks que sí que han podido poner alguna cadena y que han abierto 5, 6, 10 locales, pero no el nivel de locales que tiene Starbucks, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que es una locura, ¿no? O sea, tú ves un Starbucks cada 2 cuadras en Estados Unidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, les queremos hablar de un cliente, esto es un caso ya nuestro en España, ¿no? De un cliente que en el fondo se dedicaba al mundo de las hipotecas, ¿no? De las casas, de los créditos hipotecarios. Entonces, cuando tomamos, por ejemplo, a este cliente, al principio vemos en la parte de arriba a la izquierda que el usuario, cuando quería cotizar su casa y comprar una hipoteca al banco, pues le llegaba y se metía como en este cuadro de mando, en este dashboard, que era prácticamente imposible de digerir, ¿no? O sea, uno lo veía y te buscaban tu capacidad financiera, cuáles eran los intereses, te sacaba así una métrica, muy metido con inteligencia artificial y todo, pero al final era una locura. O sea, la gente lo veía como muy difícil, ¿no? Y ahí empezamos, en el fondo, a preocuparnos bien de cómo el cliente o qué es lo que realmente el cliente buscaba. Y hicimos la analogía y le dijimos, mira, al final el comprar una casa, que es una decisión que te puede llevar de 2 a 3 años,
finalmente es un camino que tú vas a recorrer en tu vida, es un viaje que tú vas a recorrer en tu vida, ¿no? Entonces empezamos a trabajar también con la narrativa, ¿no? Que es el activo número 2. Y ahí empezamos a entender muy bien a la persona de por qué quería hacer eso, cuáles eran los intereses ocultos que estaban ahí, ¿no? Y hicimos la simbología de la vida es un viaje. Y empezamos a escribir, ¿no? Ya en el activo número 3, cuáles son los gustos o cuál es el día a día de esa persona, ¿no? Esa persona hace su trabajo, trabaja en tal cosa, llega el fin de semana le gusta ir a Madrid a tomarse unas tapas, unas cañas, tal. El sábado va a ver al Santiago Bernabéu, a ver al Real Madrid. Entonces, toda esa gente al final le íbamos haciendo un itinerario de viaje, ¿no? Y empezamos a descubrir cuáles eran sus gustos y cómo era su tipo de familia y qué es lo que le gustaba hacer los fines de semana y cómo disfrutaba su día a día, ¿no? Entonces ahí empezamos a crear una plataforma que era mucho más amigable. Entonces vemos la imagen de la izquierda, arriba de la izquierda, y luego vemos la segunda, el tercer iPhone ya, donde todo es algo más experiencial, donde ya hacemos que las personas tengan o trabajen las emociones más que lo transaccional, ¿no? Más que del puro dato, sino empezamos a trabajar en las emociones, ¿no? Y ahí creamos una experiencia de usuario, el activo 4, que era impresionante, donde finalmente la gente pues entraba a la aplicación y mejoraba mucho más todo el flujo y generaba muchas más visitas y cotizaba muchas más hipotecas, porque pensamos que todo esto, al final, esta empresa, o sea, competía con los grandes vendedores de hipotecas, o sea, con el Banco Santander, con el BBVA. Entonces, la gente cotiza hipotecas a través de esta aplicación y, de hecho, fue creciendo cada vez más y más y más y más en valor, hasta tal punto que hoy en día es uno de los posibles unicornios que se van a dar en España, ¿no? De lo que son las cotizaciones de hipotecas, ¿no? Y después que hicimos todo esto, ya en el activo número 5, fuimos redescubriendo bien el camino o ese viaje que quería emprender el consumidor final para adaptarlo todo de una manera perfecta o lo más acertada posible, y recién ahí metimos la inteligencia artificial, donde otros agarraban un cotizador de hipotecas y metían inteligencia artificial y te bombardeaban te bombardeaban de todo tipo de información constante. Nosotros lo que hicimos finalmente es conseguir con esta inteligencia artificial estar muy adecuada a lo que sería los gustos del cliente y muy enfocada en lo que realmente el cliente quería. Por lo tanto, el cliente todo el rato estaba recibiendo estímulos o emociones que se adecuaban perfectamente a lo que él quería y no él se adecuaba a lo que la empresa en el fondo había generado como algo estándar y que le llegaba un montón de información que finalmente no sabía qué hacer con él, ¿no? Bueno, finalmente decimos que hay que crear activos, ¿no? Finalmente eso es lo que nos va a ir generando las capas de valor añadido. Y ahí le dejamos a Michael Jordan, ¿no? y a Phil Jackson también como unos grandes disruptores de la NBA que llegaron después o que copiaron el camino de alguna forma de Jerry Bass, ¿no? y de Pat Riley. Y ahí les dejamos también el QR si es que alguno me quiere contactar, si tiene alguna duda, si quieres que les contemos también cómo lo hicieron, ¿no? los Chicago Bulls también, y tenemos ahí los datos, por lo que sé. Súper. Muchas gracias, Jaime. Estuvimos ahí justo en el tiempo. Yo creo que quedamos cortos con la cantidad de información que nos diste. Y nada, una pregunta para ir cerrando, y si alguien obviamente quiere hacer más, ya saben que en el chat pueden ir dejando para hacérselas a Jaime, pero un poco preguntarte, Jaime, bueno, indiscutiblemente nos diste algunas herramientas con las cuales podemos trabajar pensando en darle valor a estos activos, ¿cierto? Está el tema del yatuidón, está el tema este de categorizar los activos, pero hay una pregunta, es como, tenemos tantos activos quizás dentro de la empresa, ya sea grande, chica, ¿cierto? De todos los tamaños, mediana,
¿cuál dirías tú que es la perfecta recomendación o la receta? Yo sé que a veces la receta también puede cambiar, pero el que a ti te ha resultado, el que un poco tú contabas desde la experiencia de estos casos, pero ¿de dónde debiésemos partir? O sea, como si una empresa de cara a lo que está pasando hoy día, y que al final, claro, el consumidor dice una cosa, pero resulta que el día siguiente dice otra, ¿cómo lidiamos con esta vorágine un poco de las necesidades y cómo finalmente priorizamos este agregar valor a los activos? ¿Cuál dirías que es como la receta para hacer eso? Mm. Bueno, finalmente todas las empresas, o sea, no hay una receta estándar para todas las empresas, pero la recomendación que nosotros hacemos y un poco como trabajamos con nuestros clientes es trabajar primero con el cliente interno, o sea, con nuestros colaboradores, y después también, o en paralelo, trabajar con el cliente externo, ¿no? Con los clientes realmente, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque lo primero que hay que hacer es hacer una muy profunda reflexión de cuál es el ADN de nuestra empresa. O sea, qué gente tenemos trabajando, cuál es nuestra fortaleza, qué tipo de acciones hacemos con las personas que tenemos y qué es lo que mejor podemos entregar a nuestros clientes. Y eso requiere mucha conversación, requiere un trabajo muy transversal en toda la organización, saber en qué somos buenos, pero realmente buenos. Y después de eso, que hemos hecho como todo este análisis, ¿vale? Donde ahí podemos decir, mira, realmente somos muy buenos, te invento, en crear tecnología. Y puede ser ese nuestro activo. Y nuestro activo en el valor es que somos una empresa o la mejor empresa en Chile para crear tecnología, ¿ya? Pero puede haber otra empresa que pueda ser de recursos humanos. Entonces decimos, bueno, entonces ahí nuestro activo de gran valor añadido es la gente, es la cultura que tenemos. Entonces vamos a entender muy bien cómo podemos ir perfeccionando esa cultura, ¿no? En ese caso. Y ahí uno va haciendo, bueno, pues los diferentes viajes, ¿no? El viaje puede ser el viaje del colaborador o puede ir generando, en el caso de lo tecnológico, una serie de sprints para ir mejorando cada vez más y perfilar más y más, porque uno ahí es donde va encontrando los dolores de la propia compañía, ¿no? Ya sea en cultura, en tecnología, lo que sea, ir afinando, afinando, afinando eso de tal forma que terminamos o que lleguemos a tener un activo perfecto. Y cuando ya tenemos ese activo perfecto identificado y sabemos cuál es el ADN de nuestra compañía al 100%, ahí es donde tenemos que ir a conversar con los clientes. Pero se conversa en la calle, se conversa con ellos, se les conoce profundamente. O sea, es una relación, hay que crear relaciones muy íntimas con nuestros clientes. No es, te mando el presupuesto y ahí me lo reenvías, ahí te cotizo y ahí te pago. No, eso es transaccional. Nosotros no estamos hablando de lo transaccional, ¿no? Estamos hablando de una relación muy íntima de entender por qué nos están contratando y ahí hay herramientas, hay mucho herramental de innovación, etcétera. Uno de ellos, como tú bien has dicho, es el Jobs to be Done, donde finalmente entendemos bien cuáles son las frustraciones de nuestros clientes, cuáles son las alegrías, ¿no? Cuáles son las expectativas, ¿no? Mapas de empatía, ¿no? De qué siente el cliente, cómo lo dice, cómo escucha. Y eso finalmente lo que te hace es refinar y refinar y hacer estos ajustes, ¿no? De las perillas para que la cosa finalmente se cree un producto de alto valor. Súper. Por- Jaime, y lo otro ahí, bájanos un poco la ansiedad, en cuanto cuando generalmente uno, cuando escucha estos procesos, ¿cierto? Dice, bueno, o sea, primero tengo que tener quizás muchos recursos, mucha capacidad, en fin, mucho de todo. Pero ¿qué tan cierto es? O sea, necesito para poder plantear un proceso así, un gran presupuesto, necesito dejar un ítem separado. Entonces ahí derribemos ciertos mitos y te apetece hacer otra pregunta, esa es una. Y dos, hablaste mucho el tema, sobre todo el primer caso, el tema de lo importante que quizás a veces la colaboración o la entrada de un partner, ¿cierto? Estratégico para cambiarle un poco la visión a eso. Entonces, ahí que deberíamos tener en cuenta, un poco tener las mismas visiones de negocio o distintas, ¿cuál es ahí un poco la visión tuya? Vale, nosotros lo que creemos al final es que todo proceso de mejora debe tener un equipo de innovación a la cabeza. Ahora, el equipo de innovación, uno piensa, bueno, tengo que ser una multinacional y tener un presupuesto de 30 millones de dólares y tener el jefe de innovación. No, uno piensa en Google, ¿no? Solo, ¿no? Pero ese equipo de innovación puede ser el mismo dueño con su socio o puede ser su mano derecha, ¿no?
Y lo más importante de esto es, claro, salir del status quo, o sea, salir de lo convencional. O sea, nosotros quisimos hacer una presentación un poco más disruptiva, y en algunos casos igual un poco, no sé si problemática de decirlo, ¿no? La palabra, ¿no? Pero creo que uno para hacer cosas diferentes se la tiene que jugar. O sea, lo convencional lo hacen todos, ¿ya? Uno tiene que ir rompiendo moldes, uno tiene que ir conversando con estos partners y decir, ok, ¿qué es lo que realmente somos buenos haciendo esto y cómo de verdad podemos cambiar la forma de hacer las cosas? Porque si no, seguimos con mejoras incrementales y esto no trata de hacer mejoras incrementales. Y muchas veces es un tema del miedo, ¿no? Oye, ¿y si hago esto, qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Pero yo creo que mi cliente... Y finalmente las mejores soluciones de innovación es la co-creación con los clientes. Y hay mucho miedo. Hay mucho miedo por parte de los empresarios pequeños y grandes, porque aquí no hablamos ya de montos, o sea, podemos hablar con compañías que facturan 300 millones de dólares al año, podemos hablar de compañías que facturan, ¿qué? 50 millones al año, ¿no? Pero ese miedo existe igual. La diferencia es que el miedo lo tiene un equipo de 100 personas o lo tienen dos personas. Y ese miedo, esa barrera hay que romperla. Esa barrera de sentarte con tu cliente a tomarte un café en algo distendido, no tan solemne, no tan formal, y decir, oye, pero ¿tú por qué me contratas a mí? ¿Por qué a mí y no a otro? Y en esas conversaciones profundas, en esas conversaciones de intimidad, donde se va generando una experiencia para tu cliente y te dice, oye, pues la verdad que Jaime vino con un equipo de innovación y se están preocupando por mí y me están preguntando por qué les contratamos y me están preguntando cuáles son los dolores que tengo. Porque el cliente muchas veces no te dice, pero no te dice porque tú no le preguntas. Claro. Pero si le preguntas, el cliente finalmente lo que dice y lo que tú le resuelves al cliente es, porque esto es algo que ya no es de las empresas, ¿eh? Esto es algo que es de las personas, es ¿qué hay ahí para mí? Y el qué hay ahí para mí, ya sea en tu cliente, ya sea en tu colaborador, ya sea en tu pareja, ya sea en un amigo, en una amiga, lo que sea, es muy importante. Y es muy importante que uno lo entienda para que así le pueda entregar el que hay ahí para tu cliente, ¿no? Entonces yo creo que finalmente ahí está la innovación. Porque muchas veces nos pasa muy a menudo, bueno, nos pasa siempre, ¿no? Muy a menudo, que cuando le pregunta al cliente, el cliente llega y le dice, mira, yo le vendo esto a mis clientes. Y te llega con un catálogo y uno le pregunta, bueno, ¿y de todo esto que te compran? No, me compran 4 cosas. ¿Y el resto para qué lo tiene? ¿Para qué destina recursos en esto? Si no le interesa a tu cliente esto. ¿Tú le has preguntado si le interesa? ¿Tú le has preguntado realmente qué es qué problema tú le estás resolviendo y cómo le podrías hacer que esa experiencia que para él es buena sea sublime? ¿Qué es lo que hay que hacer para que esto sea sublime? ¿No? Gran palabra, sublime. Bueno, yo creo que nos quedamos también con identificar y entender cuál es el miedo, no se trata de nosotros, ¿cierto? Como dueños de empresas, sino, o de pyme o de emprendimiento, sino de cuál es el miedo de nuestra gente que trabaja con nosotros, de que está afuera, de nuestro usuario. Y la otra que me quedó también es identificar la oportunidad. Yo creo que en ambas, si logramos identificar ambas, hacemos que sea sublime. Así que nos quedamos, ¿Y yo qué creo, es con lo que hay esa para... gran... Así, y tú lo has dicho, no solo al cliente, ¿qué es lo que hay para mí de tu colaborador? ¿Qué Exacto. es lo que tiene en tu cabeza tu colaborador? Porque si tú tienes 2.000 personas o 3.000 o 20 trabajando en tu compañía, te aseguro que todo el mundo no quiere lo mismo. Exactamente. Y cuando tú empiezas a darte cuenta que en el fondo hay ciertas personas que quieren cosas diferentes, ahí es donde se empieza a aparecer la magia, ¿no? Exactamente, la magia. Ahí empieza a pasar las cosas. Sucede lo que no esperábamos incluso. Jaime, Sucede lo inesperado. nada, un poco, yo creo que nos quedamos con ahí grandes frases, grandes instrumentos. Te quiero dar las gracias para no pasarnos de la hora, tampoco con nuestra audiencia, que también ahí a las 11 estamos pasando una pequeña encuesta para que quiera que la encueste, que la responda, ¿verdad? Y nada, agradecerte Jaime nuevamente, agradecer a los que participaron y nada, los contactos de Jaime quedaron en la última presentación que él dejó, un código QR, así que ahí lo pueden contactar.
Como les decía, esta grabación va a quedar disponible hoy día en la tarde o mañana a primera hora, así que ahí pueden volver a ver con más precisión o algo que haya quedado. Así que nada, nuevamente gracias Jaime y muchas gracias a todos los que participaron. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos, que estéis bien. Chao, chao. Chao.